Adelante, ¿pueden seguir ya? ¿Listo? Sí. Preparado. Bueno, buenas tardes a todas y a todos los asistentes en la sala y a las personas que están conectadas en el Zoom. Entre otros, me he encontrado la sorpresa de encontrarte, Víctor Corman, entre los asistentes. Bienvenido al evento. En nombre Gracias, es un de la placer. agrupación Agustín Argüelles y de su presidente José Antonio García Regueiro, que lamentablemente no ha podido acompañarnos esta tarde, y en nombre también de la agrupación Ángel Gama que presido, quiero daros la más cordial bienvenida a todos al Ateneo de Madrid y especialmente a nuestras conferenciantes hoy, Beatriz Azagra y Rosa Liguori. Bienvenidas a la mesa. Y tengo el gusto de compartirla también con Trinidad Simón. Bienvenidos a todos. Para las dos agrupaciones hermanas que trabajamos conjuntamente en el Ateneo, junto a las secciones, es una satisfacción podernos reunirnos de nuevo en esta casa que, como sabéis, es el Ateneo de Pensamiento, Diálogo y Cultura, y compartir de nuevo una actividad que une reflexión social, preocupación y escucha clínica. La agrupación Agustín Argüelles hereda el espíritu ilustrado y liberal que formó parte de la propia historia de esta institución del Ateneo, y la agrupación Ángel Gama, que lleva el nombre del primer psicoanalista español, ¿no? Desgraciadamente a veces poco conocido y reconocido en nuestro país, y por supuesto mucho más conocido en la Argentina, donde realmente pudo ahí sembrar, digamos, lo que aquí no pudo ser, y estar en el núcleo de la constitución de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Pues estamos comprometidos en la transmisión y la presencia del psicoanálisis y en la cultura y en la sociedad, encontrando un terreno común en la reflexión sobre cuestiones que nos interpelan como profesionales, educadores, como familias y como ciudadanos. Agradecerte especialmente, Trinidad, por tu iniciativa, tu entusiasmo y tu permanente compromiso con la creación de espacios de pensamiento y diálogo. Para la agrupación Ángel Garma es siempre una alegría colaborar y tenerte con nosotros, y sobre todo en esta actividad, y que estés en la presentación y moderación. Un tema que nos convoca hoy que no puede ser más necesario: el bullying en la infancia, en una época que vivimos marcada por transformaciones profundas, modos de relación entre niños y adolescentes, redes sociales, hiperconectividad, exposición permanente a la mirada de los otros y determinadas formas que estamos sintiendo de violencia verbal y simbólica han introducido nuevos desafíos para familias, escuelas y los profesionales de la salud mental. Brevemente, nada más deciros que desde el psicoanálisis sabemos que detrás de las conductas hay historias, conflictos, silencios, sufrimientos que merecen ser escuchados. Y por eso nos parece especialmente valioso abrir hoy este espacio de reflexión que nos va a permitir acercarnos a este fenómeno del acoso escolar de una perspectiva clínica, humana y profundamente comprometida con la singularidad de cada sujeto. Y para ayudarnos a pensar estas cuestiones, contamos con vosotras, hoy Beatriz, Rosa, profesionales de amplia experiencia clínica, y que de verdad os agradecemos desde el Ateneo vuestra presencia. Y sin más, pues te paso la palabra a Trinidad para que nos puedas presentar y moderar este estupendo evento que seguro que vamos a poder disfrutar, y luego pues tener un espacio también para dialogar entre todos. Muchas gracias. Gracias, Alfonso, gracias a la agrupación Argüelles y a la agrupación Ángel Garma, y sobre todo también a ustedes por haber acudido a escuchar a Rosa y a Rosa Libori y a Beatriz Azagra, que son las verdaderas, diríamos, artífices de lo que hoy nos vamos a explicar. Yo simplemente es hacer una pequeña introducción a esta cuestión y el interés que me vino para poder organizar una mesa como esta. El interés estuvo fundamentado
porque en los últimos 2 años me llegaron a la consulta 2 niñas, además pequeñas, quiero decir, por eso el título es El bullying comienza en la infancia, porque no es la adolescencia, que es más conocido este fenómeno que ocurre en la adolescencia, pero cada vez nos vamos encontrando que se nos presentan situaciones de bullying en niños pequeños. Por esta casualidad, el año pasado y estoy trabajando con 2 niñas, una de 8 años y otra de 7, que justamente su objeto de demanda fue llegar a la consulta por ser objeto de bullying. Quiero hacer esta introducción con un texto de unas pequeñas palabras de un texto de Freud, que es un texto que yo siempre cito, o cito mucho porque me parece un libro maravilloso y que es de los libros clásicos, que son esos que ayudan siempre a pensar el tiempo, sea cuando sea que se hayan escrito, y que el malestar en la cultura. Freud dice que el sufrimiento nos amenaza por 3 lados: desde el propio cuerpo, con el dolor y la angustia; desde el mundo exterior, en Venezuela acaba de ocurrir un seísmo fatal, ¿no? Y por fin, de las relaciones con los otros seres humanos. El bullying pertenece a esta categoría de sufrimiento, a las relaciones con otros seres humanos. El bullying, que después nos comentarán nuestra ponentes, diríamos, ¿por qué se llama bullying? Quizás en castellano, todo lo que he investigado al respecto sería mejor otro tipo de palabra. En general, el diccionario panhispánico de dudas ha decidido traducir esta palabra como acoso escolar para todas, ¿no? Diríamos, las lenguas que hablamos castellano, ¿no? Ha existido siempre. Yo recuerdo, me contaron de una niña de 8 años en los años 60, primero de los años 60, en el ámbito rural, que sufrió el acoso feroz de un grupo de niños que se agrupaban para darle palizas durante un año. Entonces, no es que fuera una cosa, no es que esto sea nuevo. Lo que sí es nuevo es lo masivo de su presencia en los colegios, ¿no? En nuestra época, esa sería la pregunta que también seguro nuestras ponentes van a tratar de dar respuesta, es ¿por qué en nuestra época esto es tan masivo? En ese libro de Freud, Freud dice algo sobre esto de ser humanos, que coloca las cosas en su sitio para no andarnos con inocencias ni ternuras. Dice, la verdad oculta es la de que el hombre, se supone que la mujer también, no es una criatura tierna y necesitada de amor, que solo osaría defenderse si se la atacara, sino por el contrario, un ser entre cuyas disposiciones instintivas también debe incluirse una buena porción de agresividad. Por consiguiente, el prójimo no le representa únicamente un posible colaborador y objeto sexual, sino también un motivo de tentación para satisfacer en él su agresividad, para explotar su capacidad de trabajo sin retribuirla, para aprovecharlo sexualmente sin su consentimiento, para apoderarse de sus bienes, para humillarlo, para ocasionarle sufrimiento, martirizarlo y matarlo. Esta era la película en 1923, si no me equivoco. Esto es tan humano que ha sido siempre así. Diríamos que quiero comentaros al respecto de la masividad en los tiempos actuales para situar lo que nos van a contar, y no quiero alargarme mucho porque las protagonistas de esta conferencia son ellas. En las últimas encuestas que se han publicado por la Fundación ANAR y que recoge Save the Children, el 12,3% del alumnado en España sufre acoso escolar o ciberbullying. 12,3%. A nivel general está en el 15,8%. Dentro de la afectación del acoso escolar, cuando se trata de insultos y motes, se llega al 84,8%. Cuando se trata de aislar a un niño o niña en el cole, se llega al 44,8%. De la violencia física ha aumentado su porcentaje 8,7 puntos en los últimos años. Es decir, estamos ante una situación de gran incremento de esta violencia, que ellas también nos van a contar las distinciones entre violencia, acoso, ¿no?
curiosamente, uno del grupo social que más afectado está, además de los inmigrantes, donde este porcentaje de acoso alcanza un 21%, son las niñas, las mujeres. Decía Lacan: mejor pues que renuncie quien no pueda unir a su horizonte de la subjetividad unir a su horizonte la subjetividad de su época. El psicoanálisis tiene que estar siempre comprometido con la subjetividad de su época. Por eso nosotros, muchos profesionales que hablan del bullying, nuestra posición como psicoanalistas es hablarlo desde el psicoanálisis, precisamente haciéndonos cargo de esto que Lacan dijo que lo podemos sostener todo. Decíamos que os comentaba que quizás una de las cosas que ha contribuido, una de las cuestiones, aunque hay varios factores, a que este aumento del bullying sea tan masivo, sería lo que nosotros llamamos, creo que se entiende, la caída simbólica. La caída simbólica tiene consecuencias y se despliega, por ejemplo, en que la crueldad es cada vez más autorizada, como hablábamos antes de este encuentro y decía Rosa, no solo es que esté banalizada la crueldad, no, la crueldad está autorizada. La caída de las representaciones de las figuras de autoridad, ¿no? Es otra de las cuestiones importantes, para ser sustituidas incluso públicamente por figuras que son como el protopadre, ¿no?, de la horda. Solo hace falta pensar en los grandes dirigentes actuales, ¿no?, los emperadores que nos habitan, ¿no?, que se presentan con desprecio absoluto de lo simbólico y de la palabra. Ellos son los que realmente tienen el poder. Y tirar bomba es una cosa que se puede hacer, como en el patio del colegio se cogía una piedra y se calabraba a alguien. Este es el momento actual de la cultura, ¿no? Además, eso implica una caída de la ética y, sobre todo, porque estos fenómenos, además de tener que ver con lo que hablamos, tienen una cuestión con el goce, ¿no? Entonces, es el empuje del goce sadomasoquista. Podría seguir, pero dejo la palabra a mis compañeras, a las que agradezco profundamente su trabajo y su generosidad por haber hecho el esfuerzo de lo que nos van a presentar. Alfonso nos va a ir contando un poquito para que ustedes tengan alguna idea, tanto de Beatriz como de Rosa. Empieza Rosa Ligori. Alfonso, cuando quieras. Vamos a comenzar con nuestras conferenciantes hoy. Va a intervenir en primer lugar Rosa Liguori. Ella es psicoanalista en Madrid, miembro de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis, miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, participante en el espacio Alicia y sus enigmas, dedicado al trabajo teórico y clínico con niños y adolescentes, y docente en el máster de psicoanálisis de la Universidad de Salamanca. Rosa, cuando quieras, pues te escuchamos. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias, Alfonso. Quiero agradecer a la agrupación Agustín Argüelles y también a la agrupación de Ángel Garma y, por supuesto, al Ateneo de Madrid la invitación a participar en esta conversación. También, por supuesto, Alfonso, que nos ha presentado y nos ha acogido con tanto cariño, por esa bienvenida que nos ha realizado a Beatriz y a mí, y especialmente a Trinidad, con la que nos unen muchos años de amistad. A todos, muchas gracias. Comenzaré el trabajo con una cita de Mario Benedetti. He titulado mi trabajo La violencia no escuchada. Dice Benedetti: nos enseñaron desde niños cómo se forma un cuerpo, sus órganos, sus huesos, sus funciones, sus sitios, pero nunca supimos de qué estaba hecha el alma. Como decía Trinidad, los actos violentos que protagonizan los jóvenes y los adolescentes y los niños, también los niños, son portadas de noticias y cabeceras de noticias. Los medios de comunicación hablan de estos actos, los tratan como un fenómeno homogéneo,
donde se pierde de vista que la violencia es un efecto de discurso que la sostiene, lo cual nos permite pensar que tal vez las respuestas no sean solamente del lado de la normativa o de la coacción. Estamos ante una problemática que está del lado para la clínica a lo que se pertenece la serie de patologías del acto, bien sea del paso al acto o bien sea del acting out. Estamos, como decía Trinidad, en el orden de lo real del goce, de la primacía de lo real sobre lo simbólico, de familias de casos en las que podemos definir la relación de este sujeto niño con el goce. El empuje que ha citado bien Trinidad del malestar de nuestra cultura actual, la respuesta que los niños y los jóvenes dan hoy, no podemos desconocerlas. Por ejemplo, se dice que los jóvenes tienen falta de ideales, sin plantear que a lo mejor hay nuevos ideales que la cultura ofrece, que hay otra ficción simbólica con efectos tanto para el saber como para el hacer. En nuestra consulta recibimos a niños y a jóvenes con un yo endiosado, fascinados por la cultura de la imagen. Nos consultan con niños que aparecen como pequeños dictadores, poniendo en encrucijada sin salida a los padres y a la familia, más cuando ésta se estructura alrededor del niño. Niños encerrados e informatizados en el juego solitario del ordenador o de la Play, que a veces reemplaza el lazo con nosotros. Los niños juegan con los otros compañeros a través de la Play. Si ya no se juega la pelota en la calle. No porque haya sido mejor. No añoramos los tiempos pasados y todo tiempo pasado fue mejor. Niños con actividades imparables, llamados hiperactivos, con un desorden del movimiento sin sentido. Como dice una psicoanalista argentina, Mirta Berkov, jóvenes deprimidos que presentan un fuerte apartamiento de su deseo con una caída del lazo del sujeto al mundo que la lleva a la pérdida del interés, a la apatía, la bulia y el aburrimiento. ¿Qué sucede con la violencia en las aulas, donde los educadores se sienten desbordados, angustiados, siendo causa muchas veces esta violencia causa de bajas y depresiones en los profesionales? Aún tomando en cuenta la responsabilidad de los jóvenes de sus actos, me pregunto si esta violencia podría ser una respuesta a las formas segregativas del sistema obligatorio educativo, que por ser obligatorio no garantiza el deseo de saber, ni el consentimiento de los alumnos a saber. Porque frente al fracaso escolar, que ha sido también portada de muchas páginas, la autoridad que ostentan muchos educadores, no todos, se presenta como una respuesta normativizante. Segregación, expulsiones, sanciones correctivas, que propone ahora más que nunca el sistema educativo, sobre todo en la secundaria. Perdón. La configuración social, decíamos, abriga en muchas historias familiares maltrato. En muchas, no en todas. Maltrato, vejación física o moral, donde el otro aparece como una figura oscura y obscena, mostrando su ferocidad y su capricho. En tanto que el otro pega, que el otro familiar pega, maltrata, veja, la pregunta que el niño se hace de qué quiere el otro de mí, ¿a qué me quiere?
aparece como un sinsentido. ¿De qué novela familiar son protagonistas estos pacientes? Si la novela familiar es la forma que tiene cada sujeto de separarse del objeto primordial y narra las vicisitudes de esta separación, ¿qué género de novela le corresponde a un sujeto que ha sido maltratado, abandonado o rechazado? ¿Cómo se elabora esa separación entonces? Esta novela familiar se transforma en una tragedia que fija al sujeto en el lugar del sacrificio. ¿Qué posibilidades entonces para el sujeto de representarse en otro género? Psicoanálisis no postula una adaptación a normas externas, es una experiencia ética. Una experiencia en la que cada persona puede interrogar sus repeticiones, sus conflictos y sus elecciones para asumir una posición más auténtica ante la vida. Como dice Jacques Lacan, la responsabilidad del analista radica en acompañar a cada sujeto al encuentro con aquello que lo habita más profundamente, es decir, su deseo. Cuando estábamos conversando con Trinidad y con Beatriz sobre esta conferencia, me pregunté, y lo traigo como pregunta, de qué es un sujeto niño para el psicoanálisis. Porque la pregunta sobre el niño es una pregunta de qué es un niño, es algo que de alguna manera atraviesa toda la historia de la humanidad. Y las respuestas, sin duda, están sujetas a distintas ideologías del momento, o las imperantes en la sociedad de pronto lo mismo la del siglo XVI que la nuestra, así como la mirada sobre lo que era considerado normal o anormal. Entonces, la idea de la infancia está ligada al discurso social y científico. Y es por ello que es importante aclarar de qué niño hablamos cuando hablamos. Si el niño objeto de la ciencia, o el niño del discurso social, o del niño sujeto de psicoanálisis. O del niño como sujeto de pleno derecho, que también es algo importante para el psicoanálisis. Por ejemplo, actualmente se protege al niño. La ONU lo enmarca en criterios de protección a la infancia y lo sostienen con distintos, poco como hacemos aquí, conversar en distintas ideologías, la paleontología, la higiene, la pediatría, la neurología, y la escuela también participa de esto, porque en tanto que observa, se lo examina, se lo califica, se lo selecciona, se recomienda que se lo medique, se lo mide estadísticamente, es decir, que también habla de un tipo de niño del cáncer. Y es curioso, porque cuando decía esto, recordaba que hace muchos años, cuando empecé a trabajar con niños, los que nos derivaban a los niños eran los pediatras, ahora son los maestros que nos piden que mediquemos, no nosotros, los psicólogos que no podemos medicar, pero ya vienen medicados. Ahora bien, todos estos discursos, para el discurso psicoanalítico, si bien también tiene interés el momento evolutivo del niño, para el niño es alguien que está en como digamos, hablamos de constitución subjetiva. Es decir, para los términos de un tiempo lógico y no cronológico. Es decir, que el niño se va constituyendo. Porque abordar al niño como sujeto del inconsciente es poner en valor lo que el niño expresa y revela en sus decides en forma de juegos, de dibujos, de relatos, de sueños, de cuentos,
que serán tomados como un precioso aporte sobre lo que él entiende que suscita su malestar. El niño no es tomado como un potencial de adulto. El niño aparece en ese sentido, a diferencia de otras disciplinas. El niño en el trabajo analítico, en el trabajo de análisis, es escuchado con mucha atención, con sus decides, y respetado, y es albergado, es acogido por él, sus decides son acogidos por el analista, independientemente de lo que las otras personas piensen de él. Maestra, los padres, los abuelos, él tiene su propio decir sobre lo que le acontece. Y por supuesto que el niño aparece ya en la vida con un lenguaje previo. Se habla de él antes de que exista, antes de la venida al mundo, antes del embarazo de la madre. Es decir, ya estamos conversando sobre qué niño queremos, la madre, los padres, todos. Y es a partir de la palabra que el niño va a encontrar un lugar en el mundo. Por eso que el niño aparece, cuando aparece en la vida, aparece ya con una historia previa. Bueno, Ángel Karma hablaba de esto, pero lo hablamos de maneras distintas, porque han pasado muchos años, he escuchado atentamente, somos, sobre todo a su mujer, pero lo que quiero decir es que ya hay una historia previa para el niño, ya tiene un lugar para el otro, para los padres, y esa historia le espera, y su trabajo en análisis será ir construyendo su realidad psíquica, su vida engendrada por sus padres, pero no idéntica. Nos pasa muchas veces, supongo que ustedes también, a mí me ha pasado muchas veces cuando recibir niños que sí que con acoso o sin acoso, donde los padres cuando llegan a veces vienen muy desconcertados. Y se nos acusa a veces, se nos mal acusa a los psicoanalistas de que le echamos la culpa a los padres. Creo que no hay nada más lejos que eso. La familia que el niño trae al análisis, a su tratamiento analítico, tiene el valor de una novela. No habla de los padres genitores, sí, pero no. No habla de los padres biológicos. El niño elabora una historia, como lo dice Freud cuando trabaja en el caso Juanito, que a veces trata de hacerlo pasar por el padre, pero Juanito tiene su modo de decir. No se trata de personajes reales, no es que el padre o la madre tengan la culpa de lo que le pasa al hijo. Al contrario, son personas, son funciones, de lo que nosotros hablamos son de las funciones del padre y de la madre. La madre, en tanto que tiene un interés particularizado por ese niño, no es un interés anónimo y que ocupa un lugar específico en el deseo del niño. Y el padre también, porque él encarna la ley que logrará separar esa relación, a veces un poco fusional, entre madre e hijo y madre. Entonces, para nosotros son muy importantes las entrevistas con los padres, porque son en ellas que se articulan historias generacionales y fantasmas inconscientes que acuden en los niños. Ahora bien, volvemos a la pregunta. ¿Qué para el psicoanálisis es un niño? Y Freud, en tres, por favor, me avisa, no hay que interrumpir, y Freud nos dice que en tres ensayos para una teoría sexual, un texto magistral que al igual que Manitada en la cultura, o creo que lo leemos y releemos siempre y siempre, hay un punto, una coma, algo que nos señala. Freud nos indica que el momento inaugural del niño es cuando comienza a preguntarse por su origen, el de dónde viene.
Freud sitúa el origen de los logros culturales también en las funciones sexuales y nos dice, lo cito, ¿con qué medios se ejecutan estas construcciones tan importantes para la cultura personal y posterior normalidad del individuo? Probablemente es a expensas de las mociones sexuales infantiles, cuyo aflujo no cesan, ni siquiera en el periodo de latencia, pero cuya energía, en su totalidad o en su mayor parte, es desviada del uso sexual y aplicada a otros fines. Freud nos presenta en su artículo de la sexualidad infantil, nos presenta a un niño como un pequeño investigador, que formula sus preguntas y sus respuestas, dando como resultado su propia teoría sobre la sexualidad. Dice Freud, cito, esta investigación sexual en la infancia es siempre solitaria, implica un primer paso hacia la orientación autónoma del mundo y establece un fuerte extrañamiento del niño respecto a las personas de su entorno. Por eso él hablará de pulsión de saber, aunque no las incluye en la serie de pulsiones con las que luego Lacan tampoco las va a incluir en traducciones parciales. Pero en ese mismo artículo de la sexualidad infantil dice que hay un deseo de saber, la Vicentred, ya que en el por qué, ese por qué insistir, por qué, y por qué pasa, y por qué, que nos dicen niños hasta agotarnos a los padres, ahí encuentra la causa de sí mismo. Y también está el de dónde vienen los niños, que abre el espectro de la investigación sexual infantil, la interrogación más antigua y ardiente de la humanidad, dice Freud. Este descubrimiento, por ejemplo, la llegada de un hermanito, puede precipitar estas preguntas. El niño ya percibe ahí que no es interesante para la mirada de los hijos, para la mirada de la madre o de los padres, lo cual le hace evidente que él no era ese supuesto ser que colmaba a la madre y a la familia, ni lo que causa el deseo de la madre. Es un gran hallazgo para el niño, porque de alguna manera lo va a enfrentar no solamente a estar feliz, como se lo llama ahora, que el niño tiene que estar feliz en todo momento, sino que tiene que también encontrar sus excepciones porque las va a encontrar. Cualquier respuesta, ese descubrimiento, ¿no? Si no está amedrentado, dice Freud, no está angustiado, son preguntas que va a dirigir a los padres. Cualquier respuesta que le den los padres, sea una evasiva, sea una información mítica, una científica, una reprimenda, nunca va a ser satisfactoria, ni nunca va a ser suficiente. ¿Por qué? Porque por estructura es imposible para cualquier sujeto, a un adulto, responder por su ser sexual. Lacan dice que hay dos preguntas difíciles de responder. ¿Qué es ser una mujer? Y dice también que es la relación sexual, en tanto que no están inscritas en el inconsciente. Entonces, la investigación sobre la sexualidad que realiza el niño a veces culmina con una renuncia, a veces lo lleva a detener ese querer saber en la escuela, y, vaticina Freud, puede traerle problemas en la escuela. Dice Freud, la conducta de los niños en la escuela que plantean los maestros bastantes enigmas, que le plantean los maestros bastantes enigmas, merecen ser en general vinculadas con la incipiente sexualidad de los niños, planteando una paradoja. La concentración en una tarea intelectual tiene un efecto de excitación sexual, inclusive en los niños. Bien, entonces, ¿más? Bueno,
va a volver a ir hacia el tema que nos convoca él y me parece un acierto el título de que el bullying comienza en la infancia. Porque el niño en la entrada al comienzo antes de los 6 años, cuando comienza ya en el preescolar, eh, digamos que es el primer peregrinaje por el mundo. A partir de cualquier traspiés que tenga el niño, no atiende, no comparte los juguetes, está en su mundo, saltan todas las alarmas. Y tal vez las más difíciles de encontrar en la entrada del niño en la escuela es esta cuestión donde los profesores, con toda su buena intención, llaman a los padres y le dicen lo que no va bien. Esto puede ser un alivio para muchos padres, porque acá empieza el peregrinaje del niño sobre los sellos psicopatológicos para él. Para muchos padres, fantástico. Para otros, es como la tragedia. Entonces yo creo que a veces los niños son catalogados por muchos tipos, infinidad. Niños con hiperactividad, con o sin agresión, con el TOC, con el déficit de atención, con los trastornos bipolar infantil, sin darnos cuenta de que la bipolaridad es una psicosis, ¿no? De lo que se llama una psicosis maníaca depresiva. Y lo dicen así muchos profesores, se necesitan tranquilamente. Entonces hay algo de manoseo en el diagnóstico, porque el niño queda catalogado con un mal diagnóstico. Tanto que se presenta con sus compañeros, se presenta con, soy un hiperactivo, o soy un autista. Y yo diría que también los chicos actualmente, los niños de altas capacidades, también están segregados. Sí, son temas. Exactamente. Es decir, vivimos como decía, no entra en las estadísticas, pero las estadísticas dicen todas estas cosas por las que un niño puede ser. eh, Creo que esta psicopatologización de la infancia borra las particularidades de cada niño. Cada niño tiene su historia. Cada niño necesita ser escuchado en su uno por uno. No hay el para todos. No hay el para todos iguales. Porque cada uno trae algo para decir de lo que lo inquieta. Y esa es la propuesta del psicoanálisis. Bueno, creo que es un poco lo que dice José Antonio Quieto en su libro que recomiendo, El bullying, una fase salida del adolescente. Lo recomiendo, pero él se dedica más a hablar de la adolescencia, tal vez porque allí hay todo el componente de la identidad sexual y de que ahora sí el encuentro con el otro implica un encuentro con el deseo sexual hacia el otro sucesado. Pero también dice José Antonio Brito, lo que sí dice que comienza en la infancia, y en eso está de acuerdo con lo que él nos convoca aquí. Es decir, que tal vez el acoso es uh, una de las violencias más temidas por los propios afectados. Yo diría que, decíamos, un simposio sobre la adolescencia, sobre el bullying, que la violencia es la pulsión. No es algo que, no es la pulsión, es el querer destruir al otro. Y hablamos de cualquier tipo de violencia. Bueno, voy a dejar aquí para dar paso a Beatriz, gracias, y luego conversamos. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Rosa, por tu estupenda charla que nos abre un montón de cuestiones, ¿no? Que espero que luego pues, podamos ir desarrollando en el debate. Bueno, va a intervenir ahora Beatriz Azagra, psicóloga clínica y psicoterapeuta. Ha trabajado
casi 20 años como psicóloga escolar y orientadora. Formó parte del equipo docente, impartió clases en el máster de psicoterapia psicoanalítica de la Universidad Complutense de Madrid. También dio clase en el posgrado de la Asociación Escuela Clínica del Niño y Adolescente en el área de la adolescencia. Y en la actualidad y desde el inicio de su vida profesional ejerce la psicoterapia de forma privada, atendiendo a niños, adolescentes y adultos, realizando tareas de supervisión a otros profesionales. Es miembro de AEZNA y socia fundadora de Fórum Infancias Madrid. Cuando quieras, Beatriz, te escuchamos. Gracias. Bueno, gracias al Ateneo por esta invitación, gracias a todos vosotros por estar aquí y gracias, Rosa, porque ha sido una maravillosa introducción a lo que yo voy a intentar contar ahora. Permítanme empezar por una frase que todos hemos pronunciado y escuchado alguna vez. Son cosas de niños. Hoy me gustaría detenerme precisamente ahí, porque buena parte de lo que voy a contar ocurre justamente bajo la protección de esa frase. Y lo que voy a sostener es que demasiadas veces las cosas de niños no son inofensivas y algunas de ellas dejarán una marca para toda la vida. Conviene empezar por aclarar de qué hablamos cuando lo hacemos de bullying, ¿no? En culturilla general. El término procede de los trabajos de Dan Olbers, que en los años 70 estudió la violencia entre escolares. En su sentido habitual, designa a quien lastima o asusta de manera intencionada a alguien percibido como más débil e incluye tanto la agresión física y psicológica. Vale la pena reparar en la propia palabra. Bullying es un gerundio. No nombra un hecho aislado, sino una acción que se sostiene en el tiempo. No es algo que ocurrió, sino algo que está ocurriendo, que se repite y se prolonga. Y esa continuidad es decisiva, porque es lo que distingue el acoso escolar de un conflicto puntual. Conflictos puntuales pueden ser diarios y el acoso es otra cosa. Esta es una distinción que quiero subrayar desde el principio. No todo el conflicto es acoso. Dos niños que discuten, que se pelean un día y al día siguiente vuelven a jugar juntos, el colegio eso pasa todas horas, están en conflicto y el conflicto forma parte del crecer. Para que hablemos de acoso, de acoso escolar, tienen que darse tres condiciones. Que la conducta sea intencionada, que se repita y se sostenga en el tiempo, y que exista un desequilibrio de poder. Y esto es lo que a mí me parece fundamental en el mantenimiento del acoso. Uno de los dos, o el grupo, estará en una posición de fuerza y el otro queda indefenso. Casi siempre, y aquí alrededor de esto es lo que yo voy a proponer pensar, casi siempre ocurre lejos de la mirada de los adultos. Los menores que acosan saben que lo que hacen es reprochable, no quieren ser vistos y se esconden. Pero tengo que deciros, bueno, voy a hablaros de tú, porque no me queda salir el usted todo el rato. Tengo que deciros que cuando las personas que estamos trabajando, que hemos estado trabajando dentro de colegios, sabemos perfectamente dónde ocurren estas cosas. Sabemos que en el cuarto de baño pasan cosas, que en las esquinas que no se ven de los patios pasan cosas, que en las escaleras pasan cosas y a veces hacemos como que no pasa nada. Pensemos el acoso como la punta de un iceberg. Lo que se ve, el empujón, el insulto, la exclusión, es solo la superficie de un fenómeno estructural que se enraiza en la violencia material y simbólica de esta sociedad y que tiene que ver con algo tan antiguo como el odio y el deseo de dominar al otro, como decía. Como plantea Teresa Miroy Cole en su artículo Acoso escolar o bullying, una realidad silenciosa, nos encontramos ante una epidemia silenciosa que se ha ido extendiendo desde los adolescentes hacia los niños cada vez más pequeños. Cuando Trine se puso en contacto conmigo para esto, yo le dije inmediatamente, yo de los niños pequeños, yo hablaré de los niños pequeños, porque estoy un poco impresionada de la bajada de la edad
en situaciones de bullying que yo ahora ya no trabajo con niños, pero que veo en las personas que supervisan conmigo, niños de 4 años, de 5, ¿no? Me parece que a mí me rompe un poco la cabeza con lo que yo estaba acostumbrada a vivir cuando trabajaba en la escuela. Es silenciosa porque la violencia ocurre fuera de la mirada de los otros, de los adultos significativos, y porque muchas veces lo que sí se ve se despacha como cosas de niños, y no lo son. Y silenciosa digo yo, porque esta violencia entre iguales es el resultado en ocasiones de daños psíquicos pequeños y sutiles que ocurren en la primera infancia y se acumulan de modo silencioso, ligado a los excesos y a los déficits en el encuentro del niño pequeño con quien desempeña la función materno-paterna. Beatriz Janín afirma que una función parental suficientemente buena implica, entre otras cosas, que los padres tengan normas incorporadas que permitirán en el niño la reasunción transformadora singular de su cuerpo y de su historia, a través de la constitución de una representación narcisista de sí mismo estable y coherente. Si los padres tienen conciencia de que su hijo será diferente a ellos y que están frente a un sujeto con derechos, la erotización, prohibiciones y vías de narcisización y culturización no estarán bajo el halo de la dominación o de la negación de la diferencia. Es necesario filiar a los hijos, pero también es necesario darles el estatuto de diferentes. Con una buena maleta de normas, ideales, una buena imagen de sí mismos y favoreciendo que puedan, así favoreceremos que puedan constituirse como sujetos deseables. Todos nosotros sabemos que si esto es así, tendrá efectos posteriores. Perdón, si esto no es así, tendrá efectos posteriores y uno de ellos podría ser el bullying, que afectará tanto a agresores como a víctimas. Mary Cole añade una idea fundamental. El acoso escolar es un proceso disfuncional en el que la víctima y el agresor son síntomas, no las causas de esta disfunción. Es un conflicto con 3 vértices: el agresor o agresora, la víctima y los observadores. Y por eso mismo es un conflicto que afecta a todo el grupo y quedará atravesado por las dinámicas grupales también. Hoy día estamos en el exceso de competitividad, mucha rigidez. La polarización no solo ocurre para los adultos en la política, también está dentro de las crianzas. Y se están transmitiendo, se están transmitiendo valores que no toleran las diferencias. Retengamos esta idea, porque volveremos sobre ella. El bullying no es un asunto de dos. Es un asunto que compete siempre al grupo. Y cuando hablo de grupo no me estoy refiriendo solo al grupo escolar, o sea, al grupo de la clase, primero A, primero B. No, me estoy refiriendo al grupo escolar, que es toda la institución escolar, que es donde esto va ocurriendo sucesivamente y a veces no hacemos nada. Voy a compartir con vosotros 4 situaciones reales, como os podéis imaginar, están deformadas. Alba tiene 5 años, no quiere ir al colegio y cada mañana al levantarse tiene diarrea. Sus padres piensan que es un problema de adaptación, el colegio también. La realidad es otra. Alba está sola casi todo el tiempo. No la dejan jugar porque le dicen que es fea y que habla raro. Ella tiene un ligerísimo acento de otro país, que es el lugar de origen de sus padres, aunque ella ha nacido aquí y lleva aquí desde su familia, llevan aquí muchísimo tiempo. Nunca la han invitado a ningún cumpleaños y cuando celebró el suyo, casi nadie de la clase fue. A esa edad, yo puedo aseguraros que se celebran cumpleaños en los que van todos los niños de la clase, que es una pesadilla para un padre, porque tienen 35 o 25 cumpleaños y van todos a todos los cumpleaños. Es bastante anómalo, ¿eh? Hacer un cumpleaños y que no vaya nadie. En el comedor se sienta sola. Nadie, ni en el centro ni en la familia, puso nombre a lo que le pasaba hasta que un familiar cercano se lo contaron y lo nombró. Casi había terminado el curso. Tuvo que cambiarla de colegio. Solo tenía 5 años. Emma tiene 7. Empieza primero de primaria sin haber tenido nunca un problema en infantil. El aprendizaje de la lectoescritura se le está haciendo un poquito cuesta arriba. Cada día le cuesta más ir al colegio y sobre todo quedarse allí.
No quiere que su madre se vaya a trabajar. Cada vez le cuesta más relacionarse y deja de comer. En su clase hay una niña popular con 7 años que dice que Emma es tonta, que viste mal, que huele mal. El resto de las niñas dejan de estar con ella. Si se acerca, se van. Si les habla, se ríen. Cada día le repiten que todo lo suyo es feo. El pelo, los juguetes, la ropa. Nadie se dio cuenta de nada hasta que el hecho de no querer ir al colegio se convirtió en un problema para el centro, ¿no? Por el absentismo y por los protocolos de absentismo que hay que abrir. Nadie había pensado que ella había dos. Ana tiene 8 años y es bajita. Volvemos con otra niña. Sistemáticamente, cuando baja por la escalera del colegio, otra compañera le baja los pantalones delante de todos para ridiculizarla. En educación física, esa misma compañera, otra popular, le esconde los zapatos y la deja descalza. Ana tiene que buscar quién le preste otros, y la pobre mía se pasa el mediodía descalza. No lo ven. Le quitan sus cosas, se las ponen así en alto, no para jugar, sino para humillar, para que tenga que saltar y coger su libro, su cartera. Ella nunca dijo nada en casa. Es una alumna muy brillante. Sus padres no sabían nada porque ella se esforzaba en que no se enteraran. No quería dar problemas. En el colegio tampoco vieron nada. Fue la madre de otra compañera que lo vio y dio modelo. Y vamos a un niño. Juan tiene 7 años, incomoda una y otra vez a otro niño de su edad, le pega y le humilla. El niño se queja ante todos los adultos que tiene alrededor, que es una cosa rara, aunque no suelen quejarse. Juan, cuando le dicen algo, dice, yo no puedo evitarlo. No, no lo puedo evitar. Desde infantil, Juan es un niño que muerde, que pega, que tira los juguetes, que hacía daño a su propia madre y al que nadie ha conseguido poner un límite. Su capacidad de humillar parece infinita. Le quita a su compañero todas las cosas y sus amigos lo jalean y colaboran. Esconden la ropa, los materiales. Los otros niños callan y no dicen nada. Para los adultos son cosas de niños. Pero ese niño no duerme por las noches, está triste y sobre todo parece haber perdido la alegría, está asustado. Como habéis observado, son niños pequeños. Y en los 4 casos hay algo en común. Los adultos, en casa y en la escuela, tardan en nombrar lo que está pasando. Muchas veces cuando se nombra el sufrimiento es irreparable. Es sobre estos casos, de los más pequeños, sobre los que me gustaría reflexionar un poquito. Solemos pensar en el bullying como un fenómeno de la pubertad y adolescencia, que, como dice Ubieto, está asociado a los cambios del cuerpo y a las crisis que los acompañan. Sin embargo, cada vez es más frecuente escuchar historias de niños pequeños. Los estudios disponibles apuntan, como decía Trini, que en torno a un 10% de los niños de los primeros cursos de primaria sufren bullying. Ya que si nadie interviene, esos niños tendrán muchas probabilidades de volver a sufrirlo en cursos posteriores, incluso aunque cambien de centro. La herida está ahí. El acoso escolar es, en parte, un síntoma de la propia institución escolar. Es el lugar al que niños y niñas están obligados a acudir. En este país, ya lo sabemos, de los 6 a los 16, aunque a los 3 están todos los niños prácticamente escolarizados. La escuela infantil es la primera puerta de salida del niño hacia afuera de la familia. Es el primer espacio en el que está, sin los suyos, con sus iguales, en un mundo que tiene que conocer y construir. Cuando un niño entra en la escuela, entra en lo público, en lo social, frente a lo privado y familiar que estaba acostumbrado. Ahí empieza todo. Llegados a este punto, conviene hacer otra distinción. Agresividad no es lo mismo que violencia. La agresividad y los conflictos de niños pequeños, como decíamos, en sí mismos no son patológicos. Winnicott ya planteó que la agresividad está en el origen. Es sinónimo de vitalidad, una fuerza que también sirve como defensa. El niño pequeño necesita destruir mentalmente los objetos a través de pataleos, empujones, rabietas. Y si el objeto, es decir, el adulto, sobrevive a esa agresión y no se la devuelve en espejo, el niño puede descubrir algo extraordinario, que el mundo y las demás personas existen de manera independiente a él. Entonces, podrá empezar a comunicarse de verdad con ese otro que ha sobrevivido. Pero si el entorno no pone límites claros,
y contenedores, esa agresividad sana se transformará en algo destructivo. La agresividad expresada en el bullying excede este concepto, ¿no? Este concepto constitutivo. En sí misma es algo constitutivo, pero si impide que el otro pueda advenir como tal, estamos hablando de violencia. Una respuesta reactiva a una situación que impide el proceso de alteridad, como decíamos. Sylvia Bleismer lo planteará un poco desde otra vertiente. La agresión forma parte de lo que nos constituye como sujetos. Es lo que nos permite reconocer al otro como alguien externo. Ahí. La tendencia destructiva, dice ella, está ligada a la pulsión de muerte. El problema no es que exista, sino que se desregule. Y cuando se desregula, se pone al servicio de la destrucción del otro y del sujeto mismo. Por eso es tan importante, dice ella, y sostenemos todos los que estamos aquí seguramente, el trabajo de ligar aquello que ha quedado suelto de la pulsión de muerte a través de la palabra. La violencia no solo es un acto físico o psíquico, sino un cortocircuito simbólico que irrumpe cuando fallan la palabra y la mediación del otro. Pensemos lo que esto significa. Empujones, tirones de pelo, mordiscos son frecuentes en las escuelas infantiles y luego lo serán en las aulas de educación infantil, pero también en las casas. A veces empiezan con un tirón de pelo a la madre, una patada que nadie registra como agresión ni como daño. No sé, me imagino que os ha pasado de estar atendiendo a una madre y contar a una madre como el niño le hace un daño horrible y cuando uno dice, pero te ha hecho daño. No, pero es que los niños son así, es su carácter, no puedo cambiar el carácter, ¿no? Los adultos tendemos a trivializar estas agresiones de los primeros años y al trivializarlas sin querer, contribuimos a que se afiance. Por eso insisto, hay que dejar de normalizar la agresividad en estas edades. Hacerlo es quizá, dejar de normalizarlo, me parece que es la mejor prevención de violencias futuras. En este momento todavía no hablamos de bullying en sentido estricto, pero sí de situaciones que necesitan un adulto que detecte, que nombre el daño y que ponga un límite. Y eso, lamentablemente, no siempre ocurre. Estos niños llegan a la escuela. ¿Por qué algunos niños llegan a la escuela de primaria preparados para aprender y convivir y otros llegan, por así decirlo, en pie de guerra? Me voy a permitir introducir el concepto de latencia. Desde el psicoanálisis entendemos al niño como un sujeto con un aparato psíquico en formación y la escuela, por lo tanto, como un lugar de construcción psíquica, al que cada niño llegará, como decíamos antes, con una historia vincular distinta que lo definirá como un sujeto particular. Los nuevos vínculos se forjarán según se hicieron en los primeros años. Los seres humanos tendemos al amor y al odio desde el nacimiento. Y es en esos primeros 5 años, más o menos, cuando quedan establecidas las formas y el tono afectivo de las relaciones con los otros. Hacia los 5 o 6 años y hasta la pubertad, los niños entran en un periodo que en psicoanálisis llamamos latencia, maravillosa latencia y desconocida latencia. El periodo anterior a la latencia es el periodo, un momento edípico, me voy a permitir recordar esto, que me imagino que todos sabemos. Cuando hablamos de resolución del Edipo, lo estamos haciendo, además de otras consideraciones, de la identificación del niño con el superyo paterno, que le ayudará a interiorizar las leyes culturales y la conciencia moral. Antes de este momento tampoco podemos hablar de bullying, porque no hay capacidad, ¿no?, de esta conciencia. Si el acoso ocurre, podría ser un signo de que esta resolución no ha sido posible. Lo característico de la latencia es que el niño aprende a esperar. Su satisfacción deja de ser inmediata, se vuelve simbólica. El niño abandona el hogar porque ha perdido la batalla, ¿no? Y ha perdido la batalla y llega a la escuela y mira y ve a sus otros amigos, a los profes, la lectura, la escritura, el fútbol, el ballet, la danza, ¿no? En definitiva, aprende a conocer el mundo. Y esto será decisivo porque conocer ese mundo requiere de capacidad de espera. El niño podrá poner en juego su estructura psíquica uniendo las relaciones interpersonales entre él y los otros, entre los compañeros y los docentes, y el conocimiento como un espacio transicional entre la realidad y la fantasía.
Este niño de los primeros años de primaria, si todo va bien, puede asumir reglas, participa en grupos, construye lealtades, aprende a amar y soporta ser odiado. La pulsión crea un circuito de satisfacción no sexual. Este niño aprende y disfruta aprendiendo. Ha entendido que la satisfacción está en otro lugar, en leer, en descubrir, en compartir. Cuando todo va bien, sus relaciones son tranquilas, de cooperación. El juego e incluso la batalla simbólica son posibles y hasta saludables. Los niños se pelean, ¿no? No hace falta que se peleen físicamente, pero ¿no? Compiten y también físicamente tocarse un poquito no está mal. No pasa nada si hay alguien que pone. No puede haber latencia si la estructuración psíquica ha encontrado barreras. El acoso en estas edades es señal de que algo no está funcionando lo suficiente, perdón, no está funcionando. Los niños hoy día llegan a la escuela hiperexcitados, sin la calma suficiente para simbolizar, y la escuela no siempre tiene respuesta. Se convierte en el escenario de una batalla que no se pudo jugar en otro sitio. Cuando no hay tiempo para esperar ni para comprender, solo queda la descarga pulsional inmediata propia de la sexualidad infantil. La acción sin freno, como decía ella, paso al acto, esa descarga casi siempre abocará al fracaso. ¿Y por qué se está perdiendo este tiempo? ¿No? Que todos lo echamos de menos, que fue un tiempo que quizá nosotros sí pudimos disfrutar, no sé. Quiero apoyarme en José Ramón Ubieto, en el libro sobre adolescentes del siglo XXI, que sostiene que la infancia ya no ocupa su espacio natural. No es que él lo dice muy bien, lo digo muy feo porque lo dice. Él dice, está cada vez más acelerada. La diferencia entre niños y adultos se está borrando. Yo misma he escuchado a padres y madres de niños de 5 años e incluso menores hablar como si tuvieran un adolescente en casa porque el niño no se quiere bañar o porque el niño no quiere comer. No, ha llegado la adolescencia a mi casa y tú dices, prepárate, ¿no? Para cuando de verdad llegue, ¿no? Borrar, no hay, se ha borrado la diferencia. Esto, perdón, la infancia. Y eso tiene un precio. La diferencia Y también. la diferencia. Esperamos de los niños una madurez que no les corresponde. Les pedimos que tomen decisiones de adultos. Hay niños que deciden dónde va toda la familia de vacaciones. Increíble. Y al mismo tiempo, y esto es paradójico, los sobreprotegemos hasta un extremo insospechado. Las dos cosas, la exigencia desmedida de adultez y la sobreprotección, son en el fondo dos formas de lo mismo, de dejar al niño solo. Borrar la infancia y acelerar la adolescencia es introducir el desamparo justo en el momento en que más necesitamos proteger ese tiempo que les permitirá ser unos buenos adultos. La familia también está en dificultades, dice Ubieto. Vemos a muchos adultos a los que les cuesta asumir su papel. Bueno, Ubieto, Recalcati. Sí. Atrapados ellos mismos en una especie de adolescencia prolongada. Vivimos en general, y esto lo vemos a todas horas, en una cultura de satisfacción inmediata, donde la palabra y la espera ya casi no funcionan como modo de contención. Y en ese clima resulta muy difícil transmitir a los hijos algo que quizá los propios adultos no terminan de poseer. Además de todo lo expresado hasta ahora, el bullying tiene unos matices especiales, ¿no? Está en este caldo de cultivo de sociedad. Entiendo el bullying como un fenómeno de pulsión excesiva que implica violencia. Es necesario admitir la existencia de una pulsión agresiva que puede producir conductas de hostigamiento, intimidación y acoso. Esta agresión tiene que ver con la pulsión de dominio, propia de los primeros momentos de la vida. Su fin es dominar al objeto y el mundo por la fuerza, asegura la supervivencia del individuo, pero si se desborda, se manifestará como el deseo de subyugar e incluirá crueldad. En la primera infancia, esta pulsión está vinculada a la crueldad. Luego, en el desarrollo psicosexual, se vinculará al sadomasoquismo y finalmente a la pulsión de muerte. La crueldad y compasión para el psicoanálisis son dos caras de la misma moneda. Están ligadas a las pulsiones y al desarrollo del narcisismo. Si la crueldad surge de fuerzas destructivas del psiquismo, la compasión es el dique que busca contenerlas. Es por la compasión
que se reconoce el dolor ajeno y el deseo de aliviarlo, pudiendo reconocer al otro como tal. Y esto falla en las situaciones de bullying. Vuelvo a los 3 vértices. El agresor. Generalmente los agresores son niños o niñas que se sienten poderosos, lo cual no quiere decir que lo sean, pero ellos se sienten, tanto como para sentirse superiores a los otros, disfrutando de alguna modalidad de control o dominio. Detrás de la conducta de quien acosa está la agresividad propia del deseo de someter al otro por la fuerza, de reducirlo a un objeto, de borrarlo como sujeto. En el agresor, algo del límite ha fallado. La pulsión de dominio es predominante. Aquí quiero ser cuidadosa. Es cierto que con frecuencia quien agrede ha vivido el mismo experiencias de agresión, como decíamos antes, o ha crecido sin que nadie le pusiera los límites. A veces proyecta sobre la víctima aquello de lo que necesita. En ocasiones nos encontramos que los entornos son justamente todo lo contrario. Como decíamos antes, hay una sobreprotección del niño, el niño es Dios y el niño todo lo hará bien. En ambos casos hay algo que no se ha transmitido. No se ha transmitido el límite, la ley, la falta de reconocimiento del otro como semejante. Voy a añadir una cosa más. El grupo enseña. Cuando los demás jalean, cuando dominar sale gratis e incluso da prestigio, el niño aprende que la violencia es rentable y también se aprende a acosar. La víctima. Hablemos de lo que el acoso le hace a quien lo sufre. Cada víctima se enfrenta a la violencia desde su historia libidinal. Yo me voy a negar mucho a hablar de la víctima, ¿no? Porque hay miles de agresores y también hay miles. Las víctimas enfrentarán la agresión desde su historia libidinal, desde sus marcas y sus malestares. La herida que deja el acoso en la infancia se arrastra durante toda la vida. Cuando ya adultos, algunos pacientes en la consulta cuentan sus historias de acoso. Una percibe lo abierta que puede seguir la herida muchos años después y lo vulnerables que se sienten ante situaciones parecidas en el trabajo o en sus relaciones personales. Cuando un niño comprueba día a día que nada de lo que hace cambia su situación, que ningún adulto acude en su ayuda, deja de intentar. Deja de quejarse, deja de contar, escóndele qué le pasa como Ana, o se desmorona por dentro como Emma. La imagen de uno mismo queda dañada, la alegría desaparece y el sufrimiento puede colarse por el cuerpo. En el sueño, en la comida, en somatizaciones, en el control de esfínteres. La víctima nunca es responsable de lo que le ocurre. No la acosan por ser fea, ni por hablar con acento, ni por ser bajita. Le acosan porque el grupo ha elegido una diferencia para ejercer su poder. Y están los que miran. Los observadores obtienen muchas veces una satisfacción al presenciar el sufrimiento ajeno. Sienten que están del lado del más fuerte y que al menos por ahora no serán ellos las víctimas. Los que no sienten culpa no harán nada por evitarlo, incluso lo jalearán. Su silencio no es inocente. Es, de hecho, una de las condiciones que hacen posible el acoso, porque le dice al grupo que esto es aceptable y que aquí se puede. Por eso cualquier intervención que se quede solo en el agresor y en la víctima y que olvide a quienes miran, está condenada a quedarse a medias o fracasar. Ya. ¿Y qué podemos hacer? ¿No? Empezar por algo muy sencillo y muy difícil, que es no mirar para otro lado. Para detectar el acoso hay que observar. Fijarnos en esos niños y niñas que de pronto están solos, apartados del que era su grupo, tristes y contrariados, cuyo rendimiento a veces puede caer, que los juegos de equipo son los últimos en ser elegidos. Ojo a esto porque ese es un dato. En casa, los adultos debemos estar atentos a la irritabilidad del niño, a las dificultades con la comida y con el sueño. El sufrimiento de un niño casi siempre nos está hablando de algo. Cuando lo detectamos, la respuesta no puede ser solo individual. Hay que iniciar un protocolo correspondiente. Por supuesto, la Comunidad de Madrid tiene los suyos, que no entiendo muy bien por qué a veces se tardan tanto en aplicar, porque están clarísimos. Prefiero no pensar que hay cuestiones que no son puramente docentes.
El protocolo tiene una pega, no hay nada perfecto, y es que el uso masivo de protocolos lleva a que se pierde la subjetividad, ¿no? El niño queda borrado en el protocolo, es una gran pega, y al final no sabemos de qué niño estamos hablando, ¿no? Nadie le pregunta al niño qué es lo que le ha pasado, cómo le ha pasado, ¿no? Pero bueno, además del protocolo, habría que abrir un espacio de escucha con el grupo para poder hablar de estas cosas y con las familias para trabajar de forma coordinada. Porque si el acoso es un fenómeno de grupo, la salida también tiene que ser una salida grupal. La intervención eficaz es sistémica, implica al niño, sí, pero al aula, a la escuela y a la familia. Y antes de nada, implica prevención, dejar de normalizar la violencia desde los primeros años. También no mirar para otro lado, también es importante no mirar para otro lado cuando ha habido sufrimiento y contar con que la psicoterapia existe, ¿no? Que los niños y niñas que sufren acoso, cuanto antes inicien un tratamiento psicoterapéutico, las cosas les irán, ¿no? Voy a terminar donde empecé. Son cosas de niños, decimos, y a veces no lo son y forman parte sana del crecer, pero no siempre. No debemos olvidar que algunas de esas cosas de niños no son buenas y que pueden dejar una huella para toda la vida. Nombrar lo que pasa, poner un límite, no mirar para otro lado. Eso es lo que estos niños esperan de nosotros, los adultos, porque su futuro está en nuestras manos. Muchísimas gracias a Rosa Ligor y a Beatriz por su Gazagra, por sus estupendas intervenciones que nos han ilustrado mucho sobre este tremendo fenómeno que no hace más que crecer porque el odio cada vez es más reinante en el mundo y también los niños están en ello. Ahora es el momento de que el debate, si alguien de la mesa quiere añadir alguna cosa, que veo que Rosa me hace señales, y con lo cual en primer lugar le paso la palabra a ella y ustedes los que quieran comentar algo o hacer alguna pregunta, levantan la mano y acudimos con el micrófono para que sea posible. Rosa, ¿querías comentar alguna cosa? Sí, gracias. Gracias, Beatriz, porque tu ponencia abre a muchas preguntas y también lo que pregunta. Yo me pregunto si es una cuestión del odio, porque el odio está emparentado con la cuestión amor-odio. No somos. Y acá tiene que ver con, como decías tú, y como decían, suprimir algo. Tiene que ver con la pulsión propiamente dicho. Es decir, que cuando hablamos de alguna manera del bullying, del querer acabar con el otro, hablamos Sí, de la pulsión de muerte. de la pulsión de muerte, es la pulsión en sí. En cambio, el odio y el amor son más dialectizables, ¿no es cierto? Sí. Como la violencia, como la agresividad y la agresión. Todos necesitamos ser un poco agresivos. Lacan habla en la agresividad, en el artículo sobre la agresividad, que necesitamos de la agresividad para vivir en un mundo, para defendernos, para estar. Pero la agresión es otra cosa. Sí, lo que yo me planteo es si cada vez más en nuestro tiempo el odio está desatado del amor. Es decir, el odio el psicótico, por ejemplo, que no aparece atado al amor, sino que aparece en sí mismo, ¿no? Decía Freud en Pulsión y sus destinos que el odio es anterior al amor, citando a Steckel, por cierto, que fue un disidente del psicoanálisis, ¿no? Mi impresión personal es que este desatamiento, este desanudamiento del amor y el odio es cada vez mayor, con mayor impunidad, ¿no? Hay productos de odio, no el odio directo de la aniquilación, que es justamente ya la pulsión de muerte directamente, pero hay productos del odio como la denigración, el insulto, hablar sin cortapisa, decir lo que se piensa porque eso es lo que mola, como dirían los niños, pero lo hacen las figuras de representación política e incluso cultural. Me parece que estamos en un tiempo donde empieza a desatarse el odio del amor.
Estoy de acuerdo contigo, pero creo que no solamente es eso. Sí, sí, no solamente es eso. Yo creo que estamos en un momento de muchísimas dificultades para transmitir aquello que tiene que ver con la castración, con la Sí. ley, y la función paterna está absolutamente en declive. Entonces, me parece que además de todo lo que tiene que ver con la pulsión de muerte, creo que este odio desatado me parece que tiene también mucho que ver con que, De hecho, se desata más por esto que dices. claro, se desata, se deslimita. Yo quería, me ha impactado mucho la mesa, ¿no? Y la verdad es que pues estoy aprendiendo con vosotras, ¿no? Porque, bueno, la experiencia mía como sabes, tenida con niños es más limitada. Aprendo de escuchar, trabajo sobre todo. Trabajo con los adultos y con ya adolescentes en alguna edad. Pero me ha impactado mucho lo que has traído, Beatriz, con las edades, estos relatos, estas pequeñas viñetas. A mí me ha tocado muchísimos estas criaturas. Es que es muy, o sea, muy potente lo que has dicho. Yo lo pensaba, desde luego, pues claro, desde esto que oímos, pero es que estos niños, o sea, me parece en la edad en la que están, que las consecuencias pueden ser muy demoledoras, ¿no? Porque tú has estado además ahí muy presente en la escuela, ¿cómo lo has podido trabajar ahí? Porque me parece, vamos, un trabajo importantísimo, porque creo que puede haber ahí consecuencias luego de cara a lo que se puede luego encontrar en el adulto, esta niña que has traído en esa situación. No sé, me imagino, pobre ahí en el patio, ¿no? Y luego lo que dices, bueno, son cosas de niños, pero niños además probablemente con una gran sensibilidad, porque una decías que era más una niña que tenía muy buenas capacidades, ¿no? Y bueno, un poco a ver si no. Sí. Porque sí. A ver, para mí esto es un poco duro. Tengo que reconocer que me ha venido muy bien preparar esto porque yo tenía algo, perdonadme lo personal, tenía algo un poco pendiente con el tema del bullying, porque realmente en todo mi tiempo que yo trabajé en la escuela, para mí ha sido lo más difícil que me he encontrado y lo que más impotencia me ha generado, ¿no? Yo hace ya hace 15 años que no más, hace 20 años que no trabajo en la escuela. En aquel entonces, estos casos eran cosas de niños. Sí. Lo he traído precisamente porque en la lectura del bullying, porque en aquel entonces el bullying no era un problema en la escuela. Había niños que por supuesto se culpabilizaban a la víctima, que esto es también para hacernos no mirar, porque claro, no me extraña con lo raro que es este niño, no me extraña con la familia que tiene, no me extraña, ¿no? Y entonces acababan siendo chivos expiatorios de unas situaciones que eran la propia sintomatología de la institución, o sea, eran chivos expiatorios. Entonces, realmente, en los casos de los niños más pequeños, quizá la solución era un poco más fácil si bordeabas la situación como una cosa de niños y entonces no implicaba, no se entendía como un síntoma de la institución. Realmente yo creo que el bullying es un síntoma de la institución escolar, pero también de la institución familiar. O sea, cuesta mucho ver lo que está pasando, cuesta muchísimo. Entonces, ¿cómo se aborda? Pues mira, entonces en mi época no había protocolos, yo diría gracias a Dios. Por otro lado, qué pena que no había, porque si hay protocolos se tiene que poner todo el mundo en marcha y aquello costaba muchísimo sacarlo adelante. Muchísimo. O sea que luego, cuando trabajamos en la consulta con los niños que llegan, pues en la consulta ya sí que ¿no? notas que las pequeñas vulnerabilidades se pueden trabajar, trabajas con la familia, incluso con las escuelas, y bien, pero desde dentro de la escuela, que tú también formas parte de esa institución, es muy complicado. Ahora, yo por las supervisiones de ahora veo que llegan a las consultas niños de 5 años, de 6 años, que están sufriendo de bullying. Incluso yo, hijos de pacientes. Y que he sido yo la que he puesto el nombre. La que he dicho, Sí, sí. míralo. Sí, haciendo un poquito extensión de tu comentario de lo que pasa en las escuelas y los protocolos, y uno
comentábamos cuando preparábamos la reunión esta, una de las niñas con las que yo estoy trabajando y que tiene que ver con los protocolos, cuando los niños empiezan a reaccionar porque algo, bueno, esta niña en este caso empezó la psicoterapia, ¿no? Y entonces algo empezó a movilizarse en ella. eh, Se dan situaciones muy paradójicas en la escuela, ¿no? Con los protocolos, y es que cuando la niña empieza a reaccionar, se convierte en que es ella la que acosa. Esto ha pasado, esto es mi experiencia de hace un mes, o sea que no estoy diciendo ninguna cosa extraña. De hecho, presento un informe para la escuela que tiene que ver con lo que ha sufrido, y lo que dice la escuela, el staff de la escuela, es que, bueno, es un informe de parte, como si estuviéramos ante un juicio, y todo tiene que ver con que la niña había podido empezar a decir algunas cosas, había salido de esa inhibición bloqueante en la que la mayoría de los niños y niñas que sufren acoso quedan porque tocan fantasmas internos que les impiden tener una respuesta, diríamos, que enfrente al otro, y entonces el otro sepa que con él no se puede o con ella no se puede, porque esta es la cuestión. La cuestión es que cogen a aquella criatura que efectivamente, por cómo es tocada, toca algo que desconoce de sí mismo, que es un fantasma interno que desconoce, y entonces se queda inhibido en la respuesta. Cuando esta niña empezó a hacer alguna respuesta y devolver algo de esto, resulta que ella era la acosadora. Este es el problema de los protocolos también, ¿no? ¿Alguien se anima y pregunta alguna cosa? Vamos a ver, yo soy una niña en los años 60. Yo vivía en un pueblo y en aquella época el acoso no es como el de ahora. A mí, en aquella época, el acoso, a mí, yo tengo que reconocer que, bueno, por rollos de la guerra, de envidias, a mi familia pues la habían tenido envidia, luego nos tenían mucha manía. Entonces a mí, pues bueno, no me pegaban ni nada, pero sí en cierto modo me discriminaban. No es un acoso como el que han comentado, pero yo tengo que hacer un homenaje a mi madre, que mi madre me enseñó a defenderme con uñas y dientes. Yo tenía una vecina que era mucho más grande que yo, entonces me pegaba. Y mi madre me insufló tanta valentía que me enganché a ella y ya no me volvió a pegar más. Entonces a mí eso, todo el acoso y toda la discriminación que yo pude tener, pues por ejemplo, cuando llegaban las fiestas, a todas las niñas las sacaban a bailar menos a mí. Y bueno, en aquella época no había psicólogos ni nada de nada de nada, pero yo eso no sé si me habrá marcado en mi vida personal, pero sí que me ha hecho ser toda esa valentía y esas ganas de defenderme que me sufló mi madre, me han hecho una mujer valiente y que me he sabido defender de muchas situaciones muy duras en la vida. Y yo quiero hacer homenaje a mi madre y a todas las madres de aquella época, a mi madre, que a uno de la escuela que le tenía a mi hermano frito, como entonces no había protocolos ni nada, estaban en la puerta de la escuela esperando a entrar, fue mi madre, pegó 2 tortas y le dijo, ya le dices al maestro y a tu madre que te he pegado yo. Pues así se solventaban los asuntos antiguamente. Y yo quiero hacer homenaje a mi madre y a aquellas mujeres que nos enseñaron a defendernos. Y si tenías que engancharte de los pelos con alguna, pues te enganchaba. Nada más. Muchísimas gracias por la intervención que habéis hecho. Nos han abierto 1000 preguntas, pero es que justo lo que iba a decir iba en la dirección de lo que ha dicho la compañera. Yo quería tocar un tema que me parece importantísimo, que me lo encuentro en la consulta muchísimo también, y es cómo la sobreprotección es otra manera de agredir. Claro. Entonces, tu madre no lo hizo. No. Claro, y creo que esto tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Y creo que las habéis tocado. Pero una de ellas es el imperativo social de la comodidad. Entonces, creo que es que habéis tocado muchísimos pasos, porque, por ejemplo, ante cualquier sintomatología infantil, desde el cuerpo médico y también docente, se intenta neutralizar el problema, porque incomoda. Y esto es extensible a todas las facetas de la sociedad actual. Entonces, ante un problema real, poder darle palabra, darle espacio, asumir lo incómodo que es, abordarlo, meter las manos en el barro o darle 2 tortas
puta niña esa. No, niño, que alta cosa. Con el niño. Le dijo al maestro de tu madre, no le volví a pegar más. Eso es. No. Creo que está instalando, como muy bien habéis dicho, y no me enrollo más, en una adolescencia a los propios padres. Sí. Perdón, una acotación a lo que decías tú, que me parece importante. Yo creo que vivimos en un momento, sí, cierto, donde de niño generalizado. Todos somos niños. No hay una diferencia, como decía Beatriz, entre el adulto y el niño. El padre no está a la altura, es un poco como Telémaco que espera la vuelta de Ulises, para que le diga qué tiene que hacer, ¿no? Algo, inventar algo con el hijo. No llega nunca a Ulises, parece. Y creo que estamos en este momento, como decía bien Beatriz y Trinidad, donde esta función paterna está en un declive que viene produciéndose en la Segunda Guerra Mundial desde el nazismo. Esos son los dioses oscuros. Ay. Ay, decimos todos. Dice la caída del padre. ¿Y qué se hace contra la caída del padre? Es una buena Repetir, repetir pregunta. y repetir. Es una buena pregunta. Entonces, vamos a estar siempre en esa cuestión, ¿no? No puede ser que siempre se vaya a ese tópico. Ajá. Algo hay que hacer para que el padre tenga un lugar. Algo hay que hacer. Eso es. Bueno. A ver qué conseguimos hacer. Bueno, hablando de esto, además, yo he trabajado muchos años en orientación en primaria, en infantil y primaria, como orientadora. Y claro, yo estaba pensando en los docentes y en todo esto que se está hablando también de la falta del decaimiento de la función simbólica, ¿no? De la función paterna, que esto los docentes también lo sufren mucho, Claro. porque ellos además están cada vez más desprestigiados. Claro. Tampoco hay diferencia entre las familias y los padres, parece que todos somos iguales. Los padres saben de educación, de psicología, de medicina. Los docentes están muy presionados. Cuando hay un niño, es verdad que en los colegios hace, como tú decías, mucha falta una labor preventiva, porque es verdad que hay muchos niños solos, niños islas, que yo los llamo así, y es verdad que se hace que no, como que no se ven. Cuando se inicia un protocolo, la primera medida que se toma es la de observar, que justamente, como tú decías, se observa más en sitios donde no ocurren estas cosas. Entonces se observa, no se escucha ni se habla con los niños casi. Se hace una entrevista, que solo lo hace una persona para no movilizarle, a los acosadores se les observan, entonces faltan momentos para poder hablar y escuchar a estos niños. Pero los propios docentes no tienen ese tiempo tampoco y además se encuentran desprestigiados. Entonces, ahí hay un Pues eso es la caída de, ¿no? bucle. Que nos afecta a todos. Carlos. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo me cuestiono un poco esto de la caída del padre. Yo creo que es una realidad, pero claro, es que venimos de un padre previo, que era el padre, digamos, autoritario. Un padre... Está suspirando. Sí, pero igual. Y claro, no es un padre tampoco que añoremos, ¿no? Entonces, son dos tipos de padre, ¿no? El padre ahora con falta de autoridad, ¿no? Y el padre anterior, que era un padre más severo, un padre hostil, un padre brutal, que entonces, claro, parece que ni uno ni otro es el que deseamos. Entonces, yo creo que, y aquí me cuestiono, ¿es una epidemia de bullying o el bullying siempre ha existido y el bullying de los antiguos estaba reprimido? Pero claro, antes todo era silencio, ¿no? O sea, ahora, claro, el bullying está más visibilizado, claro. Entonces, por eso digo que esta cuestión es importante. Gracias. Yo te había dicho que como la violencia de género que también estaba silenciada,
Y estoy un poco de acuerdo con esto que ha planteado el compañero al respecto de que el bullying no es un acontecimiento novedoso. De hecho, cuando he hecho las primeras palabras, me acordaba de una niña tipo esta señora que no encontró una madre que hizo eso, que a usted le hizo su madre. Entonces sufrió las consecuencias para el resto de su vida con esa marca, como decía Beatriz, aunque esperemos que lo haya resuelto. Pero estoy de acuerdo con los silenciados, ¿no? De hecho, hay películas, ¿no?, de los años 60 y de los años 50 que reflejan estas situaciones escolares que se producían. Quizás la ventaja ahora no solo es que hay un poco más, sino sobre todo es que se puede hablar de ello, que se ha salido del silencio. En aquellos tiempos, más allá de si había un padre que fuera autoritario o no fuera autoritario, o como fuere el padre que a cada cual le tocó, ¿no? Lo que sí había era que no se podía hablar y que las cosas de niño eran siempre cosas de niño. A nadie se le ocurría considerar que el niño era un sujeto de derechos. Por supuesto, subjetividad no existía. Los niños son tontos y no se enteran de nada. Era el lema, es decir, la ideología, como decía Rosa, como decía Beatriz, con la que se pensaban los niños no tiene nada que ver a cómo se ha ido avanzando. La Declaración Universal de los Derechos del Niño es un avance al respecto de este reconocimiento de la subjetividad infantil, que la gente de mi generación, y aquí ya vemos bastantes representantes de, si no mi generación, muy próxima a ella, desconocimos esto. Usted forma parte de una generación posterior donde algo más empieza a ser respetado. Ángel se enfada siempre porque Ángel, que es un psicoanalista y escritor importante para todos nosotros, de enorme reconocimiento y por nuestra parte y por los psicoanalistas, porque ha aportado muchísimo al trabajo del psicoanálisis, siempre se molesta y de esta cuestión de la caída del padre. De alguna manera tenemos que nombrar esto que ha pasado. ¿Cómo salir de ahí? ¿Quién es el responsable de la caída del padre? A lo mejor no solamente es la caída del padre, es la caída de los simbólicos, como comentaba al principio. Es la caída de los simbólicos, es la palabra real, deja de tener la fuerza de los simbólicos. La palabra es un real. Entonces, si la palabra es un real y pierde el valor de lo simbólico, ni padre, ni madre, ni tres cuartas, ¿no? Siguiendo a Ángel, yo creo que ahí está la cuestión, ¿no? La cuestión del lenguaje. Pero ¿qué pasa hoy en los discursos con relación a la palabra, políticos, etcétera? ¿Qué valor toma la palabra? No vale nada. O sea, la palabra se ha devaluado a un espacio, al insulto, o sea, no hay una dialéctica donde ni siquiera antes había, me acuerdo, los contratos que se llaman de palabra. O sea, la palabra ha perdido, en mi opinión, el valor. Entonces yo creo que se desata la pulsión totalmente desanudada del significante, ¿no? De alguna manera del valor que puede tomar ahí la palabra, ¿no? Ese punto a mí me deja bastante, ¿no? Impactado. Y luego lo que comentabas, Rosa, ¿no? Es decir, es como que también ahora a veces vienen nosotros, los padres, ¿no? A la consulta que no están como no saben cómo ocupar, ¿no? Cómo tener ese lugar, pero de un gran, ¿no?, desconocimiento, ¿no? Me llama, ¿no?, la atención, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis comentado, que veis también en los niños. Entonces, todo esto yo creo que está dando lugar a una situación muchas veces realmente muy demoledora, que a lo mejor lo que estamos llamando más que caída, a lo mejor, como dice Fran, es la caída de lo simbólico, ¿no? Así como simbólico, quería preguntar una cosa al hilo de esto. Un momento, Marta. Bueno, súper interesante ponencias, me ha encantado, y la verdad es un tema que me toca mucho. Yo tengo 3 hijos, que bueno, ya son mayores, pero bueno, pues pasaron por su infancia y su adolescencia y bueno, y la verdad que me siento muy orgullosa porque son 3 buenas personas, que son los más importantes de todo. Pero sí que quería preguntar al hilo de lo que habéis estado diciendo ahora de la palabra, si pensáis que la maldad es algo intrínseco al ser humano, puesto que
puesto que esto de lo real y lo simbólico y la palabra es exclusivo del humano, ¿no? O sea, si pensáis que la maldad es intrínseca al ser humano y si puede haber personas malas y personas buenas y personas malas que no estén enfermas, o sea, que no haya una patología detrás de esta maldad. Bueno, puede ser. Puede ser que haya personas buenas y personas malas. Lo que pasa es que a veces se ponen como, no se supone más una cuestión moral que una cuestión, me parece que es distinto a pensar si hay personas que están donde el odio, la violencia, si eso es malo o eso es bueno, no es bueno para el otro en todo caso, ¿no? Pero depende de la patología de cada que pueda encarnar al niño. Por ejemplo, hay niños que lo detectamos con una cierta psicosis infantil muy temprano. Lo que evitamos es que no se desencadene muy temprano, ¿no? Este niño que muerde, que tira del pelo y no sabe por qué. Me aparece así. Bueno, habrá que escuchar. No es que sea bueno o malo. Le pasa eso. No puede contener eso. Le pasa la pura pulsión. La pulsión que es aquello que te lleva a ser. Sí, pero la tendencia es a catalogarlo en, bueno, pues le pasa porque es esto, ¿no? Claro. O sea, porque es hiperactivo, porque es, no sé qué. Exacto. Esa es la causa, te dicen los discursos. Y para tapar. No es que no hay una máquina que se te dio afectada y terminó. ¿No? Y la solución es la medicación. Y estamos en una sociedad medicada de los niños. Hay más, en España hay más de 1 millón de niños medicados con... Es decir, no solamente las estadísticas tenemos que encontrar eso, no sé si está de acuerdo, ¿no? De la medicalización que hay también, que trae consecuencias. No es que se observó la hiperactividad y luego apareció la medicación. Apareció una medicación y después se inventó la hiperactividad. Y se le dan anfetaminas a los chicos. Entonces, pensemos qué estamos haciendo. Pero yo ahí me pregunto, ¿dónde está la maldad? ¿Dónde está? A ver, yo creo que niños, no hay niños malos, o sea, con los niños, pero esos adultos que inventan una medicación para luego medicar a niños, ahí hay maldad. Y no creo que estén enfermos, sino que es, voy al jardinero con el sufrimiento del otro y me quedo tan tranquilo y ponemos tan feliz. Buenas tardes, yo pido perdón primero porque no pertenezco al campo del psicoanálisis y yo quería preguntar, porque me ha llamado la atención en lo que es la impunidad. La impunidad de la agresora, antes me lo he dicho agresora a mi compañero que se me ha hecho una bronca. No, tío, estamos hablando del mundo de los niños. Bien. Es distinto que el de los adultos. Por mi experiencia, que he sido en el campo de la comunicación, casi siempre el que provoca el bullying se escapa impunemente. Normalmente el que se va del colegio es el agredido. Y yo me preguntaba si hay que tratar yo le voy a llamar al agresor, y dentro de ese tratamiento recibís en vuestras consultas a padres de niños agresores que están preocupados por eso. A veces sí. A veces sí. Y a veces no. A veces no están preocupados. Están preocupados. Pero es interesante, Pero a veces sí. es interesante lo que plantea aquí Francis, periodista, lo que plantea sobre que es el agredido o la agredida quien sale, como la mujer, ¿no? Casi por protocolo. Como la mujer, dice Ramos. Como la mujer. Es decir, es lo mismo, algo de respuesta.
de la sociedad que hace el mismo tipo de respuesta a las mismas personas supuestamente vulnerables. Hay algo por debajo que hay que preguntarse, ¿no? ¿Por qué no hay otra creatividad para hacer otra respuesta? ¿Por qué hacemos el mismo daño a las mismas personas más vulnerables? Y como son niños, o como es una mujer a saber lo que ha hecho, ¿no? Para que le pase eso, y de ahí nos salimos. Y no nos preguntamos más a fondo. Y no creamos otra respuesta más creativa. Sí, estoy de acuerdo, pero yo he vivido también circunstancias donde había un niño o una niña que estaba sufriendo repetidamente y los padres, por no cambiar a su hijo de colegio, por el prestigio, por qué van a decir, ¿no? Porque narcisísticamente a mí qué me va a pasar si yo reconozco que mi hijo está siendo dañado, han sometido a su hijo a 1 año, 2 años, 3 años, que eso es un maltrato brutal, ¿sabes? Yo no creo que sea la víctima la que tiene que salir, pero a veces la solución está en salir. No queda lo malo de la factible. Claro, que no queda otra. Para proteger a los profesionales tenemos que ir encaminando a que salgan. Sí, sí. Y a la mujer igual, ¿por qué? Porque la respuesta social, no hay una mirada de que hay unos dominados que dominan. Sí, total. Y entonces esa lectura no se hace. Por eso es tan importante la pregunta que nos hace Francis. Claro, Claro, ¿qué pasa con el acosador? ¿Qué pasa con ese niño? Consulta a los padres, algunos sí, otros no. Por eso es que es tan importante el uno por uno. No es solamente la víctima que sufre, que también, sino también el niño que está acosando, porque ¿qué es lo que ha llevado esto, la cuestión del bullying, a ponerlo en portada? Las muertes. Exacto. Los suicidios. Si no hubiera suicidios, no sé si hubiera tenido. Yo lo que es que eso me ha dicho que todos los niños que son malos, que son enfermos psicóticos. Un niño, No, todos no, tipo mal, ¿eh? Habrá niños que son malos por naturaleza, ¿no? Los psicópatas que ya no Los niños no son ni malos, son ni buenos ni malos. Los niños, bueno, pero allí ni de para cosas, son receptores. Una cosa que me escribía Alejandro en relación a que no estaba de acuerdo en que cambiarlo de colegio fuera la solución. Y es que habéis comentado algo de que hay veces que, aun con el cambio de colegio, se arrastra el problema. Entonces, lo que yo sí que estaba pensando es que hay veces que no hay más remedio, ¿no? Y que es la solución, pero que cuando el niño tiene la experiencia de en el mismo entorno, por terapia o por la ayuda que sea, consigue solventar ese problema, como el caso que decías tú, me parece, Trinidad, que haya conseguido dentro del entorno hacer frente a su acosador, eso es un éxito muy importante. O sea, que en el mismo entorno consiga cambios. Gracias, Remedio. Sí, estoy de acuerdo con lo que tú dices. Tampoco es una cuestión de que el niño es... el gran escándalo de Freud en la época victoriana, hablando del niño, fue eso, que tiene sexualidad. Casi se lo comen con patatas. Digamos, fue un escándalo en la época victoriana decir que un niño tenía su sexualidad. Hablar de la sexualidad del niño fue una revolución. Bueno, yo di una charla en uno de los colegios donde trabajé sobre la sexualidad del niño y se levantaron las de la y era totalmente comprensible lo que yo estaba contando, no hablaba de Freud, ni de pulsiones, ni nada.
Respecto a lo de los niños buenos o malos, que no hay niños buenos o niños malos, porque efectivamente, excepto los psicópatas, que sí, pero a lo mejor los psicópatas no se han dedicado a hacer bullying en el colegio, se han dedicado a hacer otras cosas peores, más aniquilantes para los que tenían alrededor, ¿no? Lo que sí puede comentarse es que si la criatura que es tocada, criatura, porque no estamos hablando de adolescentes, sino de niños y niñas, y la criatura que es tocada, desconociéndolo en sí mismo, en su fantasma interno, por algo de lo que tiene que ver con el acoso, lo que sí podemos decir del acosador o acosadora, que ya que han salido muchas niñas, es que lo que está haciendo es sacando fuera de sí, ¿no? Nuestra profesión, algunos hablan de las identificaciones proyectivas, otra manera de decirlo es que están atribuyendo al otro, haciendo, diríamos, una disociación de algo interno, poniéndolo en el otro, ¿no? Esto es lo que haría que no exactamente hay niños buenos o malos. El niño o niña acosadora también está con una problemática donde atribuye al otro, al que acosa, a la otra niña a la que acosa, algo que es rechazado internamente por el propio sujeto. Hay algo que el niño que elige al acosador, hay algo que elige. Él es familiar de esa víctima o de ese niño al cual va a descargar algo. Algo suena a lo familiar, que Freud lo llama como el lugar de lo siniestro. En alemán, lo siniestro es lo familiar, metafóricamente hablando. No sé si recordáis una escena en la serie Adolescencia, esas escenas del colegio que son absolutamente espeluznantes. El que era el hijo del policía era acosado por otros porque tenía un padre policía que cuidaba de él. Y los otros niños pues vivían en un ambiente totalmente, ¿no? Y le perseguían porque su padre, no es porque fuera policía, sino porque cuidaba de él. Para lo mismo. ¿Alguna cosa más? ¿Alguien quiere preguntar alguna cosa más? Los que nos han estado siguiendo por el Zoom no han levantado nunca la mano, yo no lo he visto, ¿no? Creo que no lo hemos visto nadie. Agradecerles también su escucha y su presencia virtual, y a todos ustedes agradecerles el haber venido, el haber estado aquí, el haber participado en este debate. Ha sido una experiencia muy interesante, muy gustosa y muy enriquecedora, y volveremos a repetir con cualquier otro asunto que se nos venga a la cabeza y que tenga que ver con la infancia o con cualquier cuestión de psicoanálisis. Muchísimas gracias por haber venido. Bien.